gracias por estar aquí, por dejar un rato el cóctel, aunque habéis pasado calor y aquí se está mucho mejor. No es una hora muy buena para empezar un taller, pero bueno, yo creo que es un tema que es interesante. La verdad es que en el entorno actual la frontera entre lo digital y lo físico cada vez se está desdibujando más. Gracias. Tenemos muchos sectores, tanto en la industria, energéticos o farmacéuticos, en la que todo está desconectado y es verdad que pasa, es un riesgo que se puede dar, que un ataque cibernético puede provocar un daño físico. Y puede dañar una fábrica, pero también sectores críticos y generar pérdidas multitudinarias. Aún así, todavía muchísimas empresas trabajan con un marco asegurador totalmente fragmentado, ¿no? Cubren por una parte la parte de daños y por otra parte la parte de ciber. ¿Y qué nos pasa? Normalmente nuestras pólizas de daños tienen exclusiones que no cubren ciber, ¿no? Si la causa es ciber, esos daños o esa pérdida de beneficio no está cubierta. Y entonces nos tenemos que ir a la póliza de ciber y nos enfrentamos a lo que decíamos en el taller, que puede ser un silent cyber, ¿no? Que es ese riesgo silencioso que existe, que es la parte del daño físico provocado por un evento ciber. Vamos a tener un taller que van a ser realmente dos partes. Una primera parte en la que nos van a contar su visión varios expertos y una segunda parte mucho más práctica. La verdad es que esta parte del daño por un evento ciber es una de las preocupaciones que tenemos. Juan Gaya y yo estamos dentro del grupo de ciber en el que estamos viendo muchas más cosas. Hemos pasado desde mapas de riesgos de ciber, revisión de pólizas, revisión de siniestros y ahora estamos dentro de una parte que nos está preocupando más, que es la parte de crime, ¿no? Del fraude que puede venir por una brecha de seguridad. Entonces, nada, si quieres, Juan, podemos... Este primer bloque lo hemos estructurado con tres ponencias, ¿no? Va a comenzar Olivier Marcén de Sompo, pues contándonos una visión general del riesgo cibernético en estos momentos y de la transferencia de este riesgo también en estos momentos, ¿no? Luego pasaremos ya a hablar en detalle del asunto que da título a este panel, ¿no? Que es el daño material consecuencia de un ciberincidente. Bueno, nos va a dar una visión general Javier Ibarra de Mars, ¿no? Y por último, de Beazley, Alberto Trotsky nos va a contar la solución, ¿no?, que Beazley tiene para este tipo de riesgos, que por cierto son soluciones bastante innovadoras y que en estos momentos pues ya adelantamos que no es algo general en el sector asegurador, ¿no? Pues Olivier, cuando quieras, ¿no? Bueno, buenas tardes y enhorabuena a todos porque los que están aquí habéis sobrevivido, ¿no?, al calor que hacía arriba, o sea que enhorabuena. Después, muchas gracias a Ángels, a Alicia, a Belén y a Juan por haber pensado en mí, por haberme invitado a participar en este taller tan interesante. Yo, antes de que Javi nos dé un poco una visión más detallada, se me ha invitado para que dé un poco de contexto, ¿no? Y cómo el mercado asegurador ha ido, ¿no?, pues, dando solución o proponiendo soluciones a riesgos que van surgiendo. Con esto me voy a retrotraer a 2004-2005, porque las pólizas de ciberriesgos empezaron siendo, ¿no?, pues, pólizas de protección de datos, ¿no? En 2004-2005 la preocupación principal era el cumplimiento normativo de, por entonces, la novedosa Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Entonces, ese era el foco principal. El riesgo era el cumplimiento de la normativa. Había empezado también la revolución digital, ¿no? Internet ya estaba muy extendido, las empresas habían empezado los procesos de digitalización y tienes que estar conectado a la red, ¿no? Se empezaron también los procesos industriales a estar, ¿no?, conectados y todo era fantástico, todo era maravilloso, pero nadie estaba poniendo el foco en los peligros los peligros y las amenazas que esto conllevaba, ¿no? A partir de ahí, el mercado asegurador, pues bueno, a estas pólizas muy sencillitas de protección de datos, que lo único que hacían, o lo único que era mucho, ¿no?, que era cubrir las reclamaciones
y las multas de la Agencia de Protección de Datos, que este también sería un tema del que podíamos hablar y se ha hablado mucho también en este foro, pues bueno, y se va dando poco a poco ¿no? respuesta a estas necesidades. Importante, ¿no? Se fueron evolucionando las pólizas, se añadió como trigger de cobertura al que es el fallo de seguridad. El fallo de seguridad, o sea, el trigger de cobertura ya no era, ¿no? un incumplimiento o un supuesto incumplimiento de la normativa de protección de datos, sino que también era el fallo de seguridad, ¿no? que es este compromiso del sistema informático de las empresas. Poco a poco se fue tomando, ¿no? se fue tomando conciencia de este tipo de riesgo. Yo me acuerdo, ¿no? Esto hace ya pues mucho, nos hacemos mayores, hace bastantes años, pero yo cuando comencé esto, ¿no? Cuando hablábamos, ahora estamos muy familiarizados, ¿no? Pero ataques de negación de servicio, malwares, compromisos de identidad, ransomware, todo aquello, que ahora estamos muy habituados, pues sonaba chino, ¿no? A partir de aquí, las pólizas, ¿no? Nacieron ya lo que se conoce hoy, ¿no? Pues la que son las ciberpólizas, ¿no? Y las coberturas ya muy amplias que existen en el mercado ciber, que ahora ya iremos yendo para la problemática que hay en el mercado de daños, ¿no? Lo que es la primera respuesta, reembolso a los gastos de ransomware y algo muy importante es el fallo de seguridad, ¿no? Y la pérdida de beneficios derivada de un fallo de seguridad. Se añadió también en su día lo que es el error humano. O sea, estamos hablando de un fallo de seguridad, nuestro sistema se cae porque, ¿no? por un elemento externo, pero también se añade cuando un empleado se equivoca a la hora de actualizar el sistema, ¿no? Bueno, parecía que estaba aquí sí que es verdad que todavía, ¿no? Es que estamos ya en ciber, empujábamos, ¿no? Algunas empresas, algunas aquí presentes, ya empezaban a entender este riesgo, empezaron a comprar pólizas y en 2017 yo creo que fue, ¿no? Pues, un cambio de inflexión, fue cuando se ocurrió, ¿no? Cuando tuvo lugar, ¿no? Que también están muy lejanos, WannaCry y NotPetya, ¿no? Que eso puso encima de la mesa del sector asegurador pues unos riesgos, el riesgo sistémico, que se sigue hablando de él y es un riesgo que está ahí y que es de difícil encaje y es uno de los principales riesgos, o si no el principal, que preocupa a las compañías aseguradoras. Y también hubo por entonces, en 2017-2018, un ataque, un ransomware que se ejecutó en un país que ocasionó un incendio, ¿no? Entonces, ahí la gente pues ya entendía, empezaba a preocuparse, ¿no? Más tarde llegó lo que es, ¿no? En 2020, lo que es los ransomware masivos, ¿no? Y el incremento y muchas millones de pérdidas para las compañías, ¿no? ¿Qué sucedió entonces? Pues que, ¿no? el mercado asegurador de ciber estaba como, ¿no? Gestionando como podía, pero ¿qué pasaba, ¿no? Por ejemplo, con NotPetya, con las cláusulas de pérdida de beneficio, laxas que habían algunas, en el que, bueno, esta acción de actividad causada por un ransomware, en mi póliza, ¿no? de daños de todo riesgo, esto no está excluido, ¿no? No hay una exclusión de ciberriesgo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Todos sabemos casos muy mediáticos, ¿no? de empresas que demandaron incluso a sus aseguradores porque pensaban que cuando no está excluido tenía que estar incluido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también había otras pólizas, ¿no? Como la exclusión específica de ciber se empezó a añadir en todos los ramos, en todos los productos, y eso creó una nueva necesidad, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Qué pasa con, ¿no? Pues al final, si un ciberincidente causa un daño material, ¿quién responde, ¿no? Si responde, ¿quién debe responder? Las pólizas de ciber, ¿no? Y aquí estamos. Es verdad que desde entonces la sofisticación de la suscripción es muy importante, ¿no? Tú hablas con un suscriptor de ciber de hace unos 10 años y con lo preparado que estaba entonces y lo que está ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Se habla mucho y se ha puesto el foco en los últimos 4 o 5 años la segmentación IT-OT, que es bastante importante, ¿vale? Los sistemas SCADA, que no siempre estar conectado
Está muy bien estar conectado, mejora las eficiencias, pero también conlleva muchos riesgos, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? De hecho, estamos, ¿no? Me alegra ver que haya tanta afluencia, porque es un riesgo. Bueno, aquí nuestro compañero Alberto nos va a presentar una solución, porque es un riesgo que está aquí y yo creo que dentro de 10 años estará mucho más desarrollado, ahora no lo está, y es un mercado muy incipiente, muy verde, ¿no? Javi también nos hablará ahora un poco de las exclusiones que desde el mercado de Londres, que sí que se está, ¿no? que está liderando una vez más pues la respuesta que se puede dar a este tipo de riesgo. Javi. Muchas gracias. Bueno, me uno al agradecimiento y añado mis disculpas, porque me he quedado un poco de charleta arriba y nos hemos bajado Alfredo Zorzo. Él insistía en que era la segunda planta y hemos llegado ahí y no era. Entonces, como los ascensores estaban colapsados, me he tenido que subir la escalera corriendo, pero bueno. Pido disculpas. Tenemos una presentación de apoyo. Entiendo que probablemente funcione si le doy ya para adelante. Sí. Entonces, la presentación es una referencia, es para que tengamos información. Nos encantaría que esto fuera un diálogo, aunque hay previsto un tiempo al final para respuestas, pero no dudéis en interrumpir si hay algo de lo que vamos avanzando que no, pues que queréis profundizar. Algunas cosas se van a ir respondiendo solas, ¿no? Pero en el contexto actual del mercado de cyber que ha descrito Oli, ¿no? Pues hay elementos que son comunes a todo el mercado de cyber y que también tienen su... ¿No se oye o qué? Lo subo. ¿Se oye mejor ahora? Sí, ahora se oye mejor, sí. Hay varios elementos que también tienen su... Me voy a poner de pie, yo creo, es más fácil. Perdonadme. Es que si no, estoy mirando así, peor la pantalla. Entonces, hay una serie de elementos que tienen más... tienen un reflejo claro en el mercado de property, ¿no? Entonces, ahí... Por ejemplo, hablamos de un riesgo que no tiene un dato histórico y en nuestra aseguradora, que os voy a contar que no sepáis, que nos basamos en predicciones en base a datos históricos, con lo cual hay un elemento que nos distorsiona. Luego hay una falta de estandarización en los contratos. Es verdad que aquí en el riesgo de daño material, ciber, hay unas referencias que sí empiezan a ser estándares del mercado inglés, principalmente desde la perspectiva de property, que no queremos cubrir en property y, por tanto, donde se puede buscar cobertura alternativa. La problemática del silent cyber, que va a salir de manera recurrente, fue la que nos ayudó a poner de relieve los problemas que había, pero luego, luego proyectaremos una línea del tiempo que incidiré en algunos de los temas que ha contado Olivier para encontrar dónde property va tomando voz en la discusión de cyber, ¿no? Y bueno, sí, poner en relieve que aunque no hay tanta casuística de siniestro de cyber property o de daño material, sí que es cada vez más probable, porque se partía de un mantra que era de que los sistemas OT estaban aislados, ¿no? Y hoy en día la realidad del negocio no lo permite, con lo cual automáticamente empieza a haber una conectividad que expone a una mayor probabilidad la entrada del vector de ataque, ¿no? Entonces, ahí siempre la tendencia natural a utilizar sistemas legacy, por una cuestión simplemente de disponibilidad, renunciando a seguridad, pero adicionalmente pues cada vez hay más, se menciona ahí, ¿no? Hay más interés en respuestas real-time de la operativa de sistemas. O también en atención de monitorización del sistema 24/7, que obliga a la conectividad y a la captura del dato, con lo cual tiene que estar conectado. Entonces, eso hace que no sea tan fácil el aislamiento y, por tanto, el riesgo se hace más presente. En property se están viendo ataques más dirigidos que catastróficos, pero la esencia de que el riesgo tecnológico tiene un elemento sistémico es común al riesgo de cyber property, ¿no? Y luego también que el principal problema que se está viendo es la falta de entendimiento del riesgo, porque hay una serie de equívocos que se van arrastrando con el paso del tiempo en torno al concepto de cyber, que hace que al final siempre hay una tendencia natural a pensar que en algunos casos que las soluciones cyber cubren el problema, y no es así. Es solo una parte de la cobertura que se puede encontrar en el mercado, y luego también que a veces no entendemos nuestra propia dependencia de la tecnología y, por tanto, no sabemos cuál es el riesgo al que nos exponemos, ¿no? En ese sentido, destacamos, como estamos en el foro que estamos, destacamos dos aspectos que creemos que pueden ser interesantes, no tanto para entrar ahora en detalle, sino para que se queden como referencia, porque la presentación está disponible, para entender dos cosas que nos pueden servir, volviendo luego a nuestras respectivas empresas, para discutir la problemática del riesgo material derivado de la tecnología que tienen las compañías, ¿no? Lo primero es qué es el sistema OT y cuál utiliza tu empresa. Entonces, hacerse la pregunta a uno mismo sobre tus procesos críticos, qué sistemas utilizas de apoyo en la parte industrial,
pues es importante. Y tener la idea de que el sistema OT no es necesariamente los sistemas SCADA, sino que dependiendo de tu actividad puedes utilizar unos u otros, ¿no? Hay sistemas asociados a la refrigeración, por ejemplo, hay sistemas de sensores, de movimiento, porque son necesarios, sistemas más asociados a la logística. Entonces, ahí mencionamos los principales que hoy en día se manejan con cierta frecuencia para que puedan servir en ese diálogo interno a la hora de hablar el gerente de riesgos de vuelta a su compañía con los diferentes interlocutores de qué tenemos de todo esto, qué impacto tiene en nuestra operativa del negocio. Y ahí vienen las preguntas que destacamos debajo, ¿no? Que no son preguntas de suscripción, son preguntas que creemos que son convenientes hacerse a uno mismo en el contexto de su propia empresa, ¿no? Entender sobre los procesos críticos, en qué medida descansan en los sistemas OT y qué impacto tienen, si es un impacto de desarrollo, de control o simplemente lo influencian. Ver qué salvaguardas existen y qué, en caso de prevención, qué herramientas tiene la compañía, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cuál es el plan B? Si algo falla, tienes capacidad tú de manipular la maquinaria sin depender de los sistemas, puedes sustituir con mano de obra para poder entender la reacción en caso de un incidente. Ahí me lleva la agenda, ¿no? Será un poco entrar en la discusión. Lo que nos gustaría abordar ahora, y en un tiempo limitado, voy a intentar, os pido ayuda, por favor, sí, es intentar abordar el cyber property, entender el gap en las pólizas, que es un poco complejo y hay un lenguaje técnico que son barreras naturales siempre de análisis, y luego ver qué alternativas de mercado hay, cómo se suscribe el riesgo, para darle la palabra a Alberto, que va a entrar en la principal alternativa que hoy en día encontramos en el mercado continental europeo sin necesidad de ir a Londres, ¿no? En relación con el riesgo ciber, generalmente utilizamos esta imagen visual en Mars para intentar aterrizar el problema, pero porque creemos que es bastante sencilla, ¿no? Al final hablamos, en el contexto ciber, en términos generales se habla no necesariamente de un ataque malicioso, también se contempla el evento accidental, ¿no? El no malicioso. Y en la medida en que esa situación esté afectando a tu tecnología, en este caso destacaremos la tecnología OT, industrial, o a los datos tuyos o aquellos que utilizas, que manejas, pues estaremos en un entorno ciber. Si afecta a la confidencialidad de esa información, ya sea de carácter personal, que es más natural de los productos cyber tradicional, o de carácter confidencial, a la integridad de los sistemas o de los datos que manejan o a la disponibilidad de los mismos. Por ejemplo, un escenario de falta de disponibilidad es el ransomware que ha mencionado Olivier, un ataque de negación de servicio y una integridad, pues la paralización de una línea porque afecta a los datos también. Entonces, claro, las consecuencias naturales de un incidente ciber naturalmente las asociábamos en el mercado a la parte que ves destacada en naranja, que es lo que hoy en día se considera el ciber tradicional de manera coloquial, ¿no? Que es la pérdida financiera pura, ¿no? Y ahí se incluye la salida de caja cuando hay coberturas de crime o se dan en paralelo en otras soluciones de seguro. Donde hoy nos queremos detener es en la parte destacada en color rosa, que es cuando hay un daño en los activos, ¿no? Cuando se produce un incendio, una explosión, una afectación de avería maquinaria. Un ejemplo sencillo para entender la diferencia es, y son casos reales, ¿no? De la industria farmacéutica en este caso, hubo un incidente que afectó a la información que hizo que el etiquetado del producto no fuera trazable. Conforme a la normativa, ese producto no se podía poner a la venta y hubo que destruirlo, hubo una pérdida, pero no había un daño material. Lo que había habido un error en el proceso de etiquetado que no permitía trazar que el producto que estaba envasado y etiquetado era realmente el producto que se podía sacar a la venta. Si al contrario, en vez de eso, lo que afecta es a un sistema de refrigeración y el producto se ve dañado, hay un daño material, ¿no? Entonces, un mismo origen de causa puede tener dos consecuencias muy dispares, ¿no? Una sería un siniestro de ciber tradicional y el otro sería un siniestro de ciber property. Y la consecuencia es la misma, no puedes vender el producto. Uno está dañado el producto y otro lo has tenido que destruir, ¿no? Con lo cual, al final, para la empresa, el problema es el mismo, con independencia de quién me lo cubra. Y el gap de cobertura es evidente si no tienes una cobertura clara, ¿no? Aquí hay un vídeo que no sé cómo proyectar, porque yo, a ver si le doy... ¿Se podrá cliquear en la pantalla o...? No. Que en mi ordenador yo sabía hacerlo, aquí no sé. ¿Le doy a dónde? Si le doy aquí a lo mejor. Bueno, si no lo ponemos después al final, me da pena, porque este es un caso real, ¿no? Que bueno, os lo describo y luego si no os lo mandamos. Es un caso real que... mira, ya está ahí. Que como veis hay un grupo de ciberdelincuentes que está reclamando la autoría del suceso y es un incendio provocado en la distancia, ¿no? Un incidente de ciberseguridad. Es una fábrica,
o industria metalúrgica, y veis que se produce al final, aunque hay personas en las instalaciones, como vais a ir viendo, no hay daños personales en este caso. Veis que se produce un incendio, empieza a haber ciertas señales de alerta en las personas, luego avanza la explosión, que claramente inutiliza, ¿no?, la infraestructura, y luego veréis que baja y vienen ya a apagar el fuego, ¿no?, de la manera más analógica posible, que es con agua. Entonces, bueno, esto es un caso real, como varios que se han dado. Te dejo que termine el vídeo. En definitiva, esto es un siniestro de property de toda la vida, con la particularidad de que el origen es distinto, ¿no? Entonces, los suscriptores de property, que como yo no soy de property y todo esto, pues no quería que fuera de oídas, me he tomado la molestia de hablar con unos cuantos para que me contaran su visión, pero claramente para ellos es un riesgo natural, con la particularidad de que no se trata ni siquiera a nivel tecnológico de un ataque, de un evento accidental, sino de un ataque malicioso, algo que no quieren contemplar bajo la suscripción de sus seguros, ¿no?, y que está bastante discutido. Otros ejemplos que pongo, pero que luego entran más adelante Alberto, con lo cual no los entro en detalle, son casos reales, unos más antiguos que otros. Este es bastante antiguo, pero fue muy significativo porque tuvo impacto en el seguro. Entonces, al final, este es el hilo cronológico de Ciber que os contaba antes, que olía tratado y que voy a ser más sintético para no solaparnos, pero sí destaco en color rojo, donde vemos que la discusión de Cyber no solo ha estado en el lado de la suscripción de Cyber, sino donde vemos que además la discusión ha tenido lugar en otros lados, como es lógico, en este caso en el lado de property, ¿no? Los que lleváis más tiempo en el sector seguros, yo lo vi de refilón, tampoco soy, pero nos acordamos de la cláusula Year 2000, esa que había en las pólizas, la cláusula año 2000, y que había mucha discusión en torno a esa cláusula, que se añadía a todas las pólizas, de todos los ramos, sin apenas entender el porqué, pero sí que hubo, y yo no era conocedor, en el mundo property una gran discusión a raíz de esa cláusula, y llevó a un primer consenso de mercado en el 2001, en donde se estableció claramente, desde la perspectiva de la suscripción de property, que el dato no era un daño. Un daño al dato no era un daño material, el dato era un elemento no tangible y, por tanto, no entraba en el alcance de una transferencia de riesgo property, ¿no? Y ese consenso llevó a las primeras cláusulas de exclusión, las NMA 2914 y 2915, que luego entraremos en más detalle, donde ya se posiciona el nivel de cobertura que se pudiera llegar a dar por vía de carback de exclusión en la póliza de property. Es decir, se excluye y luego se cubren determinados perils. En el mundo property, todo riesgo, excluyes el riesgo y luego haces un name peril del que sí quieres cubrir, ¿no? Con lo cual, al final, ese es un momento importante porque en paralelo, como contaba Olivier, se va desarrollando el seguro cyber, pero se desarrolla sin tomar atención a property, ¿no? Siempre sobre la base de que hay una exclusión de daños materiales y, por tanto, son exclusiones que van caminando en paralelo, ¿no? Llega, años después, un segundo consenso de mercado. En el 2019 ya se entra a discutir de manera más generalizada en el mundo property. Las suscriptores de property entienden, bueno, yo es que, además de que el dato no es un intangible y por tanto no me toca a mí el daño al dato, también tengo que dejar claro que yo, suscriptor de property, no tengo ningún interés en cubrir el riesgo del ataque malicioso, que yo le voy a llamar Cyber Act, que luego hablaremos del problema de la terminología, ¿no? Y entonces se deja claro las nuevas cláusulas que salen, que tratan de sustituir las anteriores, pero que conviven en el tiempo, cláusulas donde ya no se cubre en property de ninguna de las maneras el ataque malicioso, y cualquier cobertura que se produzca es en el otro entorno, ¿no? En el entorno accidental, y se hace una serie de carbacks. Y finalmente, un hito interesante de este año es que el mercado de Londres ya ha considerado que las cláusulas antiguas, las del 2001, serían ya cláusulas a hacer desaparecer, ¿no? Y le llaman withdrawal, ¿no? O sea que ya empezamos a trabajar un mundo más fácil de entender, en donde property se base en estos estándares del 19 y ya no se utilicen los estándares antiguos. De verdad que son estándares, luego cada cliente tiene su póliza y su póliza está redactada de una manera y tiene su cláusula, ¿no? Pero son referencias claras de mercado que se pueden considerar para este tipo de discusiones, ¿no? Hay muchas cláusulas, ¿no? He dejado una cláusula propia de energía y luego está la discusión que os comentaba. Como veis, es un semáforo, el rojo es el no cubierto y el verde es el cubierto, el amarillo es el ya veremos, ¿no? Entonces,
Claramente, el principal elemento que me gustaría trasladar es que en esas cláusulas iniciales de la LMA veis que está en verde el origen malicioso y ya no. Por lo cual, estos son los estándares actuales que desde abril deberían ser los únicos que se trabajarán como referencia, donde ya la cobertura se traslada a cyber en gran medida y se retiene en property la medida en que sea no malicioso, ¿no? Y las authorities, por lo que me cuentan los suscriptores, van en esa línea, ¿no? Un suscriptor de property habitual tiene una authority elevada si es no malicioso, pero si es malicioso tiene una authority pequeña de capacidad para otorgar, ¿no? Evidentemente, lo de coberturas de RC, que como el panel de hoy se llama Property Cyber y no Physical Cyber, dejamos la RC aparte, ¿no? Para no ir más allá. Esto es un tema interesante, ¿no? Cuando me pasó a mí, como le pasaría a cualquiera que viniera del lado de Cyber, cuando lees las cláusulas de property por primera vez, te enfrentas a un problema de lenguaje, porque no se habla igual en property cuando se refiere uno a cyber que en cyber cuando se refiere a cyber, ¿no? Y de hecho, normalmente nosotros, y me pongo en el lado de cyber, hablaríamos de cyber incident de manera generalizada, para referirnos a cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de error. Mientras que en property solo cyber incident es el no malicioso y cyber act es el malicioso. Entonces, estamos viendo incluso cómo el lenguaje del mundo cyber está cambiando. Ahora en Mars se trata de empujar una nueva terminología que hablemos de cyber event. Y ahí se habla del system failure y del security failure, y a partir de ahí se construye un diálogo en torno al origen de la causa. Pero, lógicamente, los textos son los que son y property tiene su lenguaje, que además es un lenguaje en el que lleva trabajando décadas, como hemos podido ver. Con lo cual, eso no es un tema que va a cambiar de un día para otro. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando un suscriptor de property habla de que no cubre el Cyber Act, se está refiriendo a que no cubre el malicioso, pero puede llegar a cubrir el Cyber Incident y es un tema puramente de lenguaje, ¿no? Con lo cual es un poco para aclarar porque los contratos se escriben con palabras, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí los estándares actuales principalmente estarían en el amarillo y el rojo, que en este caso no es un semáforo, es simplemente un color. Entonces, sí que dejar claro que al final cada cliente tiene su lenguaje, pero lo más habitual que vemos es esta cláusula de en medio, donde sí que hay una cierta cobertura para unos perils determinados que suelen ser incendio, explosión, en ocasiones avería maquinaria, y luego es verdad que la negociación del riesgo caso a caso permite ampliar los perils. Si tú te dedicas a un negocio concreto, donde a lo mejor necesitas, por ejemplo, avería maquinaria por el tema de refrigeración, pues puedes incluirlo en una negociación. Esa negociación es un caso a caso y en esa negociación la suscripción de property le va poniendo precio a la cobertura que va otorgando por vía de carback a la exclusión, ¿no? Con lo cual, los elementos generales son un elemento de referencia, pero admiten discusión y negociación sobre el particular. Entonces, la pregunta natural es, bueno, con todo este lío de cláusulas de property, ¿y qué puedo hacer al respecto, ¿no? ¿Qué soluciones encuentro? Entonces, aquí, bueno, pues hay tres enfoques, hay más, pero hay tres enfoques más generalizados, ¿no? El primero es el tradicional de toda la vida, que era lo que hacía sobre todo el sector de la energía de inicio, que es comprar lo que te excluye la exclusión, el buyback de la exclusión. Yo tengo una exclusión que me dice que esto no me lo cubre, ¿qué posibilidad tengo de ir al mercado asegurador y comprar el espejo? Lo que me cubre. Entonces, eso entonces, ha habido soluciones con diferentes nombres que en esencia hacían un buyback de la exclusión asimilándolo al texto de la exclusión. Otros lo hacían con una cobertura un poquito más amplia. En cualquiera de los casos, el principal problema que se le ha visto a nivel operacional a estas soluciones es que precisas de un rechazo de la cobertura por property para activar el buyback de la exclusión. O sea, tienen que excluirte el siniestro para que tú puedas ir luego a la cobertura comprada. Y eso hace que en un entorno de crisis como es el entorno cyber, pues no sea muy operativo, ¿no? Tener que esperar a una respuesta negativa para la positiva y además hay que pensar que las pólizas tienen más exclusiones, no solo esta, con lo cual puede haber una discusión de mayor entidad que dilate la respuesta y al final tú estás pendiente de tu solución, ¿no? La alternativa que ha encontrado el mercado, hoy por hoy, que está más generalizada como acceso directo en el mercado de Londres, es la póliza independiente de Cyber Property Damage, el Cyber PD. Esas son pólizas que hoy se encuentran en el mercado de Londres de manera exclusiva, pero que irán, ahora veremos algunos detalles, se irán generalizando muy probablemente. Y la tercera alternativa, que Alberto nos hablará hoy de ella, es la capacidad de tú darle entrada en tu póliza de cyber al riesgo de property, ¿no? Que evidentemente tiene una exclusión, tendrás que derogarla y hará una cobertura afirmativa. Luego nos explicarán cómo se hace. En términos de mercado, Cyber PD, la opción de en medio número 2,
es un mercado que ya tenía en su momento ciertos reproches generalizados de falta de capacidad, falta de lenguaje. Se ha ido superando. Es una discusión que, lógicamente, conforme el mercado encuentra apetito, interés y las discusiones avanzan con los clientes, se buscan soluciones. Hoy en día se pueden conseguir 500 millones de capacidad, con lo cual hablamos de límites que en property son los que se manejan porque van en referencia al activo que aseguras, ¿no? El valor del activo. Con lo cual, bueno, hoy en día hay límite, hay soluciones que además son sencillas de negociar porque negocias con un actor del mercado y, como es Capacidad de Londres, estructurada a través de sindicatos de Lloyd's, permiten consorcios y los consorcios hacen que sea más accesible la capacidad y, por ejemplo, una negociación con Beazley, por mencionar a los presentes, que tiene una solución Quantum, puedes negociar con un actor y conseguir 100 millones de capacidad de golpe. Y hay facilities de exceso, en este caso nosotros tenemos una que automáticamente te dobla la capacidad, con lo cual en 2 negociaciones consigues 200 millones. Estamos ya en términos de mercado property que permite que las barreras naturales de capacidad se superen, ¿no? Las tasas, eso lo dejo para que lo podamos ver y sin consumir mucho tiempo, pero no son todavía baratas. El mercado de cyber ha visto una bajada de primas brutal, en este caso se aseguran activos y todavía el mercado, aparte que no hay un encaje de prima, lo está viendo con más cautela. Para suscribir este riesgo, antes creo que lo hubiera mencionado, ¿no? Que al final lo difícil era que son 2 líneas de negocio muy separadas en el sector, interlocutores distintos, el interlocutor suscriptor de cyber analiza los controles, el cumplimiento normativo, y el interlocutor de property analiza otro tipo de cosas, pero no los controles de ciberseguridad, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se cierra este? Bueno, creemos que lo que estamos viendo es que en la solución Cyber Property Damage se busca pues, hacer un esfuerzo en conjunto, ¿no? Donde la compañía, que obviamente trabaja los 2 ramos, tiene las capacidades internas, ponerlas en común para ver si es capaz de proporcionar la respuesta, ¿no? Hay cuestionarios hoy en día, después del mercado duro, súper amplios que permiten a los suscriptores de property entender los controles de ciberseguridad y probablemente apoyarse en ingenieros internos o externos. Y en cuanto si tienes el valor de los activos y conoces la póliza de subyacente, puedes conseguir que si tienes una propuesta de valor de cyber property, aunar esfuerzos y sacar una cotización que sea acorde al riesgo que aseguras, ¿no? Entonces, al final es un poco encontrar el punto de equilibrio. Aquí 2 ejemplos concretos que yo creo que los dejo para que los veáis luego, pero en definitiva, bueno, los comento rápidamente, ¿no? O sea, hay dos ejemplos de compañías industriales con unos niveles de facturación elevados, como veis. Hoy en día son soluciones que compran grandes compañías que tienen un punto de partida, en este caso la exclusión 5401 y en este caso la 5400, es decir, exclusión total parcial, y donde al final tienes la referencia al límite de property. Y bueno, y se han buscado soluciones a estos precios, son casos reales, ¿no? Entonces, no hemos puesto el precio de referencia a la póliza de property pues para no dar información mayor, pero que al final el mercado ya tarifica estos riesgos con capacidades significativas, ¿no? Y con esto cierro la parte de contexto y le paso la palabra a Alberto y para que continúe y hable de eso. Beazley è un'impresa che lleva nel mercato quasi 40 años. Nacimos como sindicato Lloyd's. Nel 2002 nos cotizamos en la Bolsa de Londres y hoy somos un grupo global con más de 2.300 empleados en 27 oficinas en el mundo. Desde nuestros inicios, la misión de Beazley ha siempre sido muy clara. Consiste en ofrecer soluciones especializadas para riesgos complejos. Para empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes empresas. Aquí en España todo el mundo nos conoce por la línea cyber, las líneas financieras, pero también podemos ofrecer otras soluciones como la RC sanitaria, energía renovable, tenemos soluciones de marine, aviation, riesgo político, entre todas. A nivel de operaciones, como podéis ver en la slide, operamos en 3 plataformas principalmente. En el medio la más grande es Lloyd's, donde llevamos casi 40 años, Estados Unidos, que es una plataforma muy importante, donde tenemos una presencia importante y una amplia gama de productos, y Europa, que hoy pesa un 10% de la prima total, es una plataforma que está creciendo muy rápidamente y la estrategia de la empresa es llevar siempre más producto a Europa y a España. Recién abrimos la línea de energía renovable y en un par de meses abriremos la línea de property, que es una línea que ya tenemos en Europa, podemos ofrecer desde Francia y a nivel mundial es una línea importante.
¿Por qué hoy queremos hablar de Cyber Property Damage? O mejor, ¿por qué hemos llegado a desarrollar un producto? Porque en Beazley tenemos dos líneas son muy importantes, entre todas. Son una el cyber, donde tenemos una cuota de mercado a nivel mundial del 10%, y la otra el property, que poca gente lo sabe, pero es la primera línea de Beazley en términos de primas suscritas. Entonces, tenemos un conocimiento bueno, digamos, tanto en los riesgos digitales como en los físicos, tanto en suscripción como gestión de los siniestros. Hemos decidido juntar esto, nuestro expertise, y ofrecer una cobertura combinada que combine ambos mundos. Esta slide simplemente para decir que hoy los ciberataques no solo afectan el mundo digital, como ocurrió en pasado, siguen, por supuesto, creando problemas en el mundo digital, pero hoy estamos asistiendo también a daños físicos. ¿A qué se debe esto? Varias razones. Obviamente, estamos viviendo en un mundo con muchas tensiones a nivel geopolítico, pero diría que la razón principal es que hoy el mundo físico está extremadamente digitalizado, interconectado a la red, gobernado por software, y todo esto contribuye a ampliar la superficie de ataque. Y por lo tanto hemos decidido desarrollar una solución para los clientes, sobre todo porque, como dijimos con Javier, los underwriter property suelen excluir esta cobertura que se activa por un fallo de seguridad. Aquí queremos mostrar algunos ejemplos de industrias relevantes que podrían ser impactadas por daños físicos causados por ciberataques. Vamos a ver solo alguna, por ejemplo, la primera, la industria alimentaria y farmacéutica, diría también. Aquí un ciberataque podría provocar una parada del sistema de refrigeración y como consecuencia un deterioro de los productos sensibles, sean alimentos o vacunas, por ejemplo. Entonces un daño material muy concreto. En la industria manufacturera hay muchos siniestros. Aquí el riesgo es que un daño que afecte una maquinaria, un equipo industrial, luego pueda parar o crear un bloque de la línea de producción, entonces no solo un daño material, sino también un daño económico. Y luego otro sector interesante, en relación con la industria manufacturera, Javi mostró un video muy interesante. Esto fue un ataque de un grupo de hackers a 3 acerías iraní en el 2022. Básicamente lo que pasó fue un daño catastrófico en la planta industrial que provocó un incendio con expulsión de acero en el suelo de la planta. Entonces no solo un daño en el equipo industrial, en la maquinaria, sino también en el edificio. Otro ejemplo interesante es el sector oil and gas. Aquí un ciberataque podría provocar una sobrepresurización del pozo de gas o petróleo y desencadenar una cayó en el pozo. No pasa nada. Sigue. Vamos a ver ahora mirando nuestra propuesta. Podéis ver nuestra estrategia. Vamos a ver los principios claves. Nuestra idea es ofrecer una extensión, un suplemento adicional a nuestra póliza cyber. No estamos hablando de un producto. Muy importante, esta cobertura se activará como consecuencia de un fallo de seguridad, que es un trigger de la póliza que ya existe allá en la póliza cyber. No se activará por un fallo de sistema, un daño operativo. El proceso de suscripción en Beazley será muy optimizado en el sentido que será gestionado enteramente por el equipo cyber, no tendremos que hablar con los compañeros de property, y nuestro apetito será muy amplio, tanto a nivel de sectores como geográficamente. Obviamente tendremos que seguir los apetitos del cyber, entonces para poder ofrecerle endoso tendremos que tener un apetito para la línea cyber. El límite será agregado y parte
primario como sublímite o full limit, pero no estamos hablando de un límite adicional. Y empezaremos a ofrecer esa cobertura para todos los clientes con facturación superior a 1.000 billones de euros. Entonces, clientes medio grandes, eso no significa que en el futuro no habrá una solución para clientes más pequeños, pero como estamos hablando de una cobertura innovativa, que queremos ser consistentes en nuestro approach y seguir poco a poco. Último, pero muy importante, como sabéis, en Beazley todos nuestros clientes cyber pueden beneficiar de nuestra oferta Full Spectrum, que es una amplia oferta de servicios que van desde la prevención hasta la respuesta a incidentes, que podemos ofrecer a través de Beazley Security, que es la tech company del grupo y controlada 100% por Beazley. Estos servicios son para todos los clientes cyber. Luego, los clientes que estarán interesados en acquistar nuestro endoso, nuestra cobertura, podremos ofrecer servicios adicionales específicos para el entorno T, como la cuantificación de un daño material a nivel de planta o a nivel geográfico, evaluaciones de las vulnerabilidades en el entorno T y soluciones para este. Ahora vamos a la parte quizá más interesante, que la cobertura. Disculpad que es todo en inglés, pero todavía no hemos empezado en español. Y como podéis ver, en el primer panel vamos a cubrir tres cosas sobre todo. El primero, tangible property. Entonces estamos hablando de un daño material a una maquinaria o un equipo industrial o edificios también. No queremos cubrir daños a productos. El trigger es security breach, el fallo de seguridad. Número 2, vamos a cubrir la interrupción de beneficios provocada por un daño material. Y último, tercer punto, ofreceremos cobertura para remoción de escombros, entonces remociones de bienes dañados. También ofreceremos sublímite para coste adicionales de operación. Por ejemplo, en el caso en el que un cliente sufra una interrupción de las operaciones y tiene que reubicar la actividad o alquilar material alternativo. Y último, los costes relacionados con la prueba de una pérdida. Esos son costes de un tercero independiente para la cuantificación del daño. ¿Qué información necesitamos? Javier puso una slide, esta es bastante parecida. La cosa importante es que son todas informaciones que son parte o de la submission cyber o de la submission property. No estamos pidiendo nada más. Entonces, cuestionario cyber estándar, cuestionario OT normalmente, sobre todo para los clientes grandes, ya está incluido en el cuestionario cyber. Ahí queremos ver que sean presentes unos controles claves de medicación para el entorno T, y la declaración de bienes, como era en tu presentación, listado de valores, Javi. Esta es una información clave de la submission property, y aquí están los valores asegurados, básicamente. Luego, dos informaciones opcionales, una copia de la póliza property para ver eventuales gaps, overlaps de cobertura, o confirmación de la franquicia en la póliza property, y cualquier otra información de riesgo como certificaciones técnicas in situ será bien aceptada. Con esta slide queremos mostrar todas las soluciones que tenemos en Beazley contra ciberataques. Como podéis ver, son 5 soluciones diferentes. Las 4 a la izquierda son soluciones de property damage, contra la copertura del daño material, mentre la última è una copertura contingency de cancelación evento. Empezamos con la primera dos, son dos coberturas marine hull, marine yacht. Esas son coberturas para cubrir daños a las embarcaciones debidas por un ciberataque, por ejemplo, un ciberataque que afecte la electrónica de una embarcación, como
el GPS, radar, el sistema de navegación, propulsión, y luego hay una pérdida de control del barco y hay un daño material. La diferencia entre las dos coberturas es que una está pensada para barco de cargas, mientras la otra embarcaciones de lujo. También son producto marín, también hay otros sublímites como pérdida de uso, sublímite de extorsión. El producto Cargo Cyber es muy interesante porque es el único producto que cubre daños a productos, a bienes en tránsito o cuando estén almacenados. Por ejemplo, en el caso de una industria farmacéutica que tiene que transportar vacunas, hacemos este ejemplo, las vacunas tienen que estar a un nivel de refrigeración muy específico y si por un tema de ciberataque va a cambiar el sistema de refrigeración o se para, lamentablemente la consecuencia es que los bienes resultan dañados, entonces hay una pérdida del producto. Y esta póliza está pensada sobre todo para los propietarios de los productos. El Cyber Property Damage es una extensión al cyber, ya lo vimos. Y último, es una cobertura de cancelación de eventos. Aquí vamos a cubrir la pérdida de ingresos debido a un fallo tecnológico. Por ejemplo, pensamos en el caso que hay un concierto y el público no puede acceder al recinto porque hay un bloqueo del acceso al recinto o no puede seguir el concierto porque hay un problema con el sonido que está interconectado en streaming. Entonces, aquí vamos a cubrir pérdidas de ingreso, básicamente, no hay un daño material. Y con esto he terminado. Si tenéis alguna pregunta o duda, estamos felices de responder. Muchas gracias, Olivier, Javier y Alejandro, ¿no?, por haber compartido vuestro conocimiento con nosotros y por el tiempo que habéis dedicado también para preparar esta presentación, ¿no? Pues vamos a pasar a la segunda parte del taller, ¿no?, que va a suponer, por un lado, cambio de ponentes, cambio de tema y cambio de formato, ¿no? Vamos a hablar de siniestros en esta ocasión, ¿no? Y vamos, que realmente creo que cuando estamos comprando una póliza, no estamos comprando la póliza propiamente dicha, lo que estamos comprando es la gestión en caso de siniestros, ¿no? Y por lo tanto es el tema que más nos interesa el abordar, ¿no? Y decía también cambio de formato porque en vez de hacer presentaciones, pues lo que vamos a hacer Belén y yo es hacer una serie de preguntas a los expertos relacionados con siniestros para intentar tener una visión de cómo se gestionaría un siniestro de esa tipología, ¿no? Se están microfonando las personas que van a venir a continuación. Si queréis os las voy presentando, ¿no? Y van a ser eso, Sofía García de Mars, Marta Alonso de Clyde y José Manuel Muñoz de Advalora, ¿no? Lo cual nos permite tener pues, la visión tanto del broker como la visión legal y la visión del perito, ¿no? Pues vamos, en cuanto estén en la mesa, comenzamos con la segunda parte. Vamos a comenzar, ¿no? Ya estamos todos, ha cambiado ya el panel, vamos a empezar con la segunda parte, ¿no? Segunda parte, como os decía, pues está centrada en hablar de siniestros, de esta tipología y bueno, pues contamos eso, con expertos que nos puedan dar la visión del broker, la visión legal y la visión también del perito, ¿no? Vamos a ir alternándonos Belén y yo a la hora de hacer preguntas y bueno, nosotros, cuando terminamos nosotros nuestro turno de preguntas, pues ya daremos paso al público para que hagáis las preguntas que queréis, tanto de la primera parte como de la segunda, ¿no? Bueno, la primera la quería empezar poniendo... Bueno, quería empezar pues poniendo una situación de un siniestro y sobre esa pues hacer las preguntas. Imaginemos que nos encontramos con una empresa logística que tiene una línea de negocio pues, dedicada a la distribución de productos de alimentación, ¿no? Tiene cámaras frigoríficas y cámaras, ¿no?, también congeladoras y resulta pues, oye, que el lunes por la mañana cuando un operario abre la sala para empezar a sacar la mercancía y repartirla, pues se encuentra que en el caso de la cámara de congelación pues el producto está descongelado
y que la cámara frigorífica, pues oye, que allí hace calor, no está realmente el producto refrigerado, ¿no? En consecuencia, pues oye, la mercancía no es válida para el consumo de personas y por lo tanto estamos hablando de un siniestro de cientos de miles o de algunos millones de euros, ¿no? Pues sí, lo que hace la compañía, pues, en lugar es activar la póliza de daños, ¿no? De que es un daño material, desconoce en ese momento la causa, avisa, ¿no? Activa la póliza de daños, el perito de daños viene, se pasan un tiempo investigando la causa y al final determinan que la causa no es accidental, sino ha sido consecuencia pues, de un ciberataque, ¿no? Con lo cual, pues, de acuerdo a las exclusiones de la póliza, pues la rechaza, ¿no? Imaginemos que han pasado pues, un par de semanas en hacer todo este trabajo, ¿no? Estamos hablando de bienes perecederos, con lo cual la mercancía ya está, ¿no? Pues, destruida, desaparecida. Si hubiera posibilidad de recuperarla, pues ya no existe mercancía que recuperar y a las 2 semanas se comunica a la póliza de ciberriesgos, que supongamos que tiene la cobertura que hemos estado hablando hace unos minutos, una cobertura de daño material como consecuencia de un ciberataque, ¿no? Bueno, entonces aquí nos hemos encontrado con que, bueno, también la compañía aseguradora de ciber es distinta de la compañía aseguradora de daños, ¿eh? Y el cuatro aspectos que tiene una compañía pues son distintos, ¿no? Entonces aquí, bueno, la primera pregunta, ¿no?, que nos podíamos plantear es esa demora, ¿no?, que se ha producido entre, ¿no?, el conocimiento del incidente y la comunicación a la segunda compañía aseguradora podría suponer problemas a la hora de que ésta aceptara o rechazara el riesgo. Una compañía de peritación, que es distinta de la segunda que va a intervenir. Se podrían aprovechar, había conflicto entre los informes periciales que generara, ¿no?, una compañía y otra. Bueno, pues pasamos las preguntas a nuestros expertos. Marta, si quieres, ¿no?, comienzas, perdón, Sofía, comienzas tú y luego si queréis hacer añadir alguna asunto adicional, pues tanto Marta como José Manuel, pues lo hacéis, ¿no? Por la invitación a participar en el evento y, desde luego, muchas gracias a los asistentes por acompañarnos a estas horas de la tarde y en esta calurosa tarde de verano de Madrid, ¿no? Bueno, por tratar un poco de unir, ¿no?, la presentación previa y antes de entrar a las preguntas en este supuesto práctico concreto, bueno, pues una serie de reflexiones obvias, que es que la transformación digital, pues evidentemente introduce nuevos riesgos en las organizaciones, que las organizaciones cada vez más dependen de las tecnologías para todos sus procesos productivos y que a medida que aumenta pues, el número de equipos conectados a redes y controlados por ordenadores, pues crece el riesgo de que se producen daños materiales derivados de un incidente cibernético. Como se ha expuesto anteriormente, el mercado tradicional, tanto de cyber como de property, no han abordado estos riesgos. Entonces, en el caso concreto que se plantea, ¿no?, porque bueno, pues se ha suscrito lo que se haya suscrito y luego viene la hora de la verdad, que es el siniestro, ¿no?, y es donde todos nos retratamos, dicho mal y pronto. Entonces, bueno, pues la empresa logística o de la distribuidora de alimentación pues llega un día y se encuentra con los bienes perecederos que se han echado a perder porque las cámaras no funcionan y no se sabe por qué. Y desde su punto de vista pues, lógico y razonable, pues, da parte y notificación a su póliza de property. Bueno, la póliza de property, pues veremos cómo responde. La lógica que te dice, pues tradicionalmente se ha excluido, habrá que ver qué exclusión tiene, si es amplia o sumamente restrictiva, si hay margen para rebatir el rechazo o no. Esto ya es de formación profesional de abogado, ¿no? Y dices, bueno, aunque sea incluso aunque contenga un careback, de los que mencionaba Javier Ibarra además, pues los carebacks son para actos no maliciosos, en el supuesto de hecho es malicioso, ya pues vamos mal para poder rebatir nada, y además los careback, es decir, cuando la exclusión no aplica, no solamente tienen que ser para actos no maliciosos, sino que son para los temas de incendio, explosión o fallo de maquinaria. O sea que, a priori, pues, resulta complicado poder rebatir el rechazo de cobertura que te vaya a hacer la póliza de property. Bueno, a todo esto se van iniciando el trabajo de investigación para determinar las causas y hay un decalaje temporal y, de repente, pues en algún momento se descubre que en realidad
la causa es un incidente cibernético. Y dices, ah, pues voy a dar parte a mi póliza de property, de cyber. Y dices, bueno, vamos a ver qué póliza de cyber tenemos. Si es una póliza de cyber tradicional en la que se excluyen también daños materiales, pues ya vamos mal. Si el asegurado ha estado bien asesorado por Mars, evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues habrá contratado pues una standalone, ¿no?, en el que precisamente te cubre el daño material derivado de un ataque malicioso y entonces pues estará adecuadamente cubierto, o bien pues habrá contratado un endorsement, ¿no?, un anexo a la póliza de cyber tradicional en el que se dé una cobertura afirmativa o se retire la exclusión, pues como puede ser el producto, ¿no?, que Beazley está ofreciendo a día de hoy. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe se da esta notificación a su póliza de cyber y puede entrar en estas dos últimas opciones, en principio, dentro del objeto de cobertura. Claro, una de las cuestiones que se planteaban es, bueno, este decalaje temporal desde que se termina la causa hasta que le haces la notificación, ¿puede generar problemas? Bueno, pues por supuesto, porque siempre surgen problemas y por eso pues tenemos trabajo mucha gente, ¿no?, en este sector. Claro, uno de los problemas, ¿cuál es la obligación de notificación que se establece con carácter general en las pólizas de cyber? Bueno, pues la obligación de notificación es cuando el asegurado conoce por primera vez de un evento asegurado descubierto por primera vez durante el periodo de seguro o durante el periodo adicional de notificación. Periodo adicional que es en ausencia de renovación o ausencia de sustitución del seguro. Fenomenal. Claro, en estos casos se puede plantear o se puede suscitar el debate. Evento asegurado descubierto. Bueno, así, hilando muy fino, como hacen los abogados, dices, habla de evento asegurado descubierto, no habla de la causa del evento asegurado descubierto. Bueno, pues se pueden generar ciertos debates. Bueno, para hilar más fino, imaginemos que desde que has el hecho y hasta que tú descubres la causa, ha habido un cambio de aseguradora de cyber. Bueno, pues vamos a añadir un poco más de complicaciones. Claro, llega una aseguradora de cyber y dices, claro, pero el evento ya había sucedido. Ya, que yo he conocido la causa del evento, ¿cuándo ha sido descubierto? O sea, estamos hilando muy bien, porque aquí, bueno, entre el evento y la causa del evento, ¿no?, ¿cuándo lo descubres? Bueno, pues se pueden suscitar pues, debates muy interesantes. Luego esto lo podemos unir pues, con el artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro de toda la vida, que te dice, bueno, el deber de notificación de la comunicar el siniestro en los 7 días de haberlo conocido. Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia en caso de incumplimiento? Bueno, pues nada, el asegurador puede reclamar daños y perjuicios en caso de haberlo sufrido. Pero aquí en España, a late notification is a good notification. La notificación tardía no da derecho al rechazo de cobertura. Pero bueno, yo creo que es verdad que es un tema muy interesante, que puede suscitar pues, debates muy interesantes en la medida en que efectivamente hay casos muy claros que sabes la causa inmediatamente, pero puede suceder que haya un decalaje temporal considerable. ¿Y cuáles son las implicaciones que a nivel del mercado cyber, ya dejando al margen proper, pues pueden implicar? Pues si queréis, seguimos con la siguiente... No sé, ¿quieres añadir algo más? No, por mi parte. Yo quería añadir una cosa y es, a día de hoy los siniestros de property, bueno, buenas tardes a todos, también a los que están por internet. Quería añadir una cosa y es, los siniestros de daños materiales o de property no se gestionan igual que los de cyber. Tienen unas características diferentes y entonces la forma de gestionarlos también es diferente. Con lo cual, a lo mejor lo que le pasa al asegurado es que de repente ha llegado un perito de property haciendo las cosas de una manera y después, a las semanas o a los meses, llega otro gestor del incidente, que se llama así más en tema de cyber, que hace las cosas de otra manera y al asegurado ya le explota la cabeza.
porque además del problema que tiene, no le están respondiendo, dando... Al final no hemos conseguido resolver el problema, así que me lo quito. Al final no hemos conseguido que el asegurado se sienta confortable ni en una ni en otra, porque el primero que ha intervenido le va a pedir una serie de cosas y el segundo que va a intervenir por temas de cyber le va a pedir otras cosas. Entonces eso es también importante que lo pongamos sobre la mesa hoy en día. Muy bien, pues si queréis continuamos con esto que comentabas. Primero aparece el perito de property, luego aparece el perito de cyber y realmente al final tienen que hacer un informe que nos debe servir para reclamar pues los daños que hemos tenido. Pues, Manuel, yo te preguntaría como perito, ¿qué elementos claves debe tener ese informe técnico para que sea útil para ambas pólizas? Difícilmente el informe que elabore un investigador de causas de property, de daños materiales, le puede servir a la póliza de cyber de la compañía aseguradora que sea como análisis forense de la causa. Eso está bastante claro. Yo no he visto ninguno que sirva para las dos. Es decir, se produce un incidente de daño material del tipo que habéis comentado. Se puede hacer una investigación de causas, que normalmente si el siniestro es grande se hará una investigación de causas, y el investigador de causas de daños materiales llegará a un punto, al que sea. Pero ese punto no es el punto a donde llega un investigador de causas, un forense informático de una póliza de cyber. Llega mucho más allá. Entonces, ¿qué características tienen que tener esos informes? Bueno, el primero de todos es que sean explícitos en la causa. Todos sabemos que en el sector lo más importante es la causa. Si el investigador de causas de property ha llegado a decir que él desconoce cuál es, pero que ha habido un incidente de tipo cyber, ¿era malicioso o no era malicioso? Malicioso, sí. Era malicioso, vale. Pues si era malicioso, habrá visto algo de que han entrado por algún sitio o que hay algo que está raro. Entonces, ya debería ser el especialista forense informático el que entre a dilucidar cómo han entrado, por qué han entrado, qué cosas se pueden hacer, porque claro, lo normal y lo habitual será que durante ese periodo los que han entrado de forma maliciosa sigan estando haciendo cosas. No han parado el día que pasó el incidente, ¿vale? Han estado dentro haciendo cosas, porque además nadie se ha dado cuenta de que están adentro, con lo cual, pues oye, yo sigo a lo mío. No sé si es exfiltración de datos o es obtención de información confidencial de la compañía, lo que sea. Entonces, siguen a lo suyo. Y para no alargarme mucho más, porque esto, claro, tiene muchísimas derivadas y tal, y tenemos un montón de preguntas, otra cosa que es importantísima en ambos informes es que sean claros. Los de investigación de causas de property o daños materiales a día de hoy suelen ser bastante claros, pero siento decirlo, hay muchos de forenses informáticos que no se entienden. Y os estoy hablando de cosas que en teoría deberían ser comprensibles para todos los que participamos en un incidente de estas características, pero muchas veces no son comprensibles. No se sabe realmente cuál es la causa. Hay veces que es porque en sí el hecho es muy complicado, pero hay veces que simplemente creo que los técnicos, y yo soy técnico de telecomunicaciones, entonces nos pasamos 4 pueblos en poner acrónimos, en explicar cosas que son así, pero hay que explicarlas de forma sencilla, con lo cual yo pediría sencillez en ese tipo de informes. Pero no, o sea, con el tema de determinar la causa está claro que hace falta un especialista en estos temas, ¿no? Pero otra parte en donde peritos es a la hora de valorar el daño, o sea, a la hora de valorar la mercancía que ha sufrido un daño en el almacén o la posible pérdida de beneficios, ahí hay realmente diferencia entre la evaluación que puede hacer una empresa, un perito especialista en daños o un perito de una empresa, de una póliza ciber, ¿no?, que cubriera este tipo de daños. Ahí no debería haber diferencias. Vale.
ahí no debería haber diferencias. A ver, al final, un daño material, digamos que es fácil, entre comillas, de cuantificar. Pues habrá facturas, habrá proyectos, habrá presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el de la pérdida de beneficios se calcula igual en los dos mundos, en las dos entidades, tanto en property damage e interrupción de negocio, como en temas de ciber. En las dos se calcula la pérdida de beneficios de igual forma, con lo cual ahí no debería haber muchas diferencias. Pues la siguiente pregunta que teníamos era, ¿no?, en el supuesto de que tuviéramos un siniestro, ¿no?, que estuviera cubierto, ¿no?, tanto por la de daño como la póliza ciber, ¿no?, que cubre el daño material a consecuencia de un ciberataque, a la hora de delimitar qué cubre una compañía, ¿no?, pues al final cómo se gestiona eso, cómo se pueden delimitar, ¿no? ¿Cómo se delimita? Justo. Bueno, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros por estar aquí. Ya se acaba, solo queda una horita. Nada, justo, esto está muy directamente relacionado con lo que hablaban en la parte 1 del taller, que es súper interesante, la verdad, enhorabuena, lo que también hablaba Sofía. Y es que, claro, o sea, aquí lo ideal hubiera sido tener unas pólizas transversales, ¿no? Y al final lo que tenemos en este supuesto, de hecho, son dos pólizas totalmente separadas e individualizadas. Por un lado tenemos la de daños y por otro tenemos la de cyber. Entonces, claro, ambas permiten hablar de cobertura de daños, cobertura de pérdida de beneficios a consecuencia de una interrupción de negocio, pero claro, una se activa cuando los daños materiales, cuando hay daños materiales a bienes asegurados, y la otra se activa con un evento cibernético, ¿no? Entonces, bueno, aquí suscitaría a toda la cuestión del gap de cobertura que comentaba Javier y demás, y de todas las divagaciones posibles que hay, pero claro, para delimitar al máximo la cobertura y para llegar a una cuestión lo más clara posible, hay 3 puntos que son claves, que uno es la determinación de la causa del incidente, que encima en este supuesto nos encontramos con el hándicap de que al final se sabe que la causa es un evento cibernético y se descubre 3 semanas después de que se han producido los daños, y en cyber, como sabéis, pues es fundamental la actuación lo más inmediata posible, y aquí se ha descubierto semanas después. Entonces, esto probablemente suscitaría bastantes problemas. En segundo lugar, la cuestión clave sería la coordinación entre las dos aseguradoras que están involucradas, que recordemos que son 2 aseguradoras totalmente diferentes, la coordinación de todos los peritos, de todos los involucrados en el incidente, y por último, claro, el wording aplicable a cada póliza suscrita, que obviamente habría infinidad de opciones. Al final, pues esperemos que en un supuesto de hecho como este encontremos la tendencia vaya a unificar coberturas y tenga una resolución más fácil que la que tendríamos a día de hoy. A ver, un poco por apuntar, ¿no?, en ambas cosas. Yo no soy experta en temas periciales, evidentemente, ni en property. Pero bueno, hablando con unos y con otros, y también lo que la experiencia al final dicta, es que al final, evidentemente, un perito de property lo que va a estar destinado es en la valoración del daño, y además gente que se dedica a temas de property me decía, y es súper importante que esté ahí el primer día, ¿no?, pues para recolectar, valorar las evidencias el mismo día que suceden los hechos, ¿no?, de estar ahí the first minute. Y eso está destinado sobre todo a temas de valoración. Y luego, evidentemente, en temas cyber, el perito tiene más importancia el tema de la determinación de la causa. Pues bueno, identificará cuáles son los puntos de entrada de la intrusión, los vectores de entrada, si existen puertos de salida en el estado actual del sistema, bueno, determinadas cosas radicalmente distintas a las que va a evaluar un perito de property. Son cosas distintas. Y luego, ¿podría llegar a aprovechar el perito, el seguro de cyber, la valoración del de property? Bueno, pues en un mundo ideal, idílico, pues sí. ¿Que la valoración de activos debería ser la misma? Sí.
Pero bueno, por eso existen peritos de asegurado y peritos de aseguradora y dentro y hay distintas metodologías de valoración y según te conviene, pues puedes ir ahí rascando unas perrillas, no a mercado, no como un mercadillo, pero bueno, dentro de esas distintas teorías de valoración, pues bueno, digamos que puede no ser aprovechable y yo creo que una aseguradora de cyber no se fiaría de un informe hecho por otro perito de otra aseguradora. Creo que designaría a su propia aseguradora. La lógica me dicta, pero vamos, que no puedo poner la mano en el fuego porque no es mi materia. No sé si, José, a ver, ¿quieres añadir algo más? No, la verdad es que lo voy a dejar todo para la siguiente pregunta. Vamos, continuamos entonces con el caso. La verdad es que nos gustaría comentar dos situaciones. Este mismo caso, si hay un ataque general al sistema de la empresa y eso puede afectar al control de las cámaras, o si directamente el ataque va hacia esas cámaras. No sé si son situaciones o no distintas en cobertura y en informe pericial, pero también nos interesaría saber cómo se coordina el trabajo, porque ahí ya hay varios peritos, varias aseguradoras, posiblemente asesores legales, etcétera, y qué retos tienen. O sea, normalmente casi todos intentamos tener un protocolo de siniestros, hay un coordinador normalmente del siniestro, pero seguramente nos puedes dar algunas claves en esos casos. Pues claves seguramente no os voy a poder dar y lo que sí os voy a poner sobre la mesa, continuando con lo que ha contado Sofía, es la figura del perito de asegurado. Es muy habitual en temas de daños materiales y property, pero es muy poco habitual en siniestros cyber. Yo, por lo menos, nunca lo he visto en un siniestro cyber. Aquí algunos compañeros están haciendo así con la cabeza. Es que más tenemos un servicio, esto no es... La cuña publicitaria no estaba preparado, pero en más tenemos un servicio. Pero vamos. No, dalo. Bueno, entonces, a lo que voy es, la complejidad se extrema si metemos a un perito de asegurado. Porque ya no son dos peritos, uno de cyber y otro de property, que están dirimiendo o intentando coordinarse o sacar, sino si además metemos otros dos más, pues el tema se complica todavía mucho más. Las soluciones, pues simplemente ser ecuánimes a la hora de poner todas las cosas sobre la mesa, ser transparentes, lo máximo transparente posible en todos los aspectos. Y a la hora de resolver cualquier incidencia que se pueda producir en el transcurso de todo el incidente, pues evidentemente no poner palos en la rueda. Retomo lo que habéis dicho, es imposible que una compañía tome como base de una valoración lo que ha hecho el perito de otra compañía. Eso no vale. O sea, tiene que empezar tanto uno como el otro desde cero. Eso no quiere decir que el asegurado tenga que empezar desde cero, porque seguramente la información que le ha provisto a uno y que le tiene que proveer al otro sea la misma información, con lo cual ahí digamos que el asegurado no se ve perjudicado en sus intereses. Pero los dos peritos tendrán que empezar desde cero su labor pericial y eso pues lleva un tiempo. No sé si he respondido a la pregunta, Belén. Sí, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. A mí sí me gustaría añadir algo que al final desde Clyde esto nos toca por dos puntos, porque claro, nos puede tocar como asesor legal, como vendor y también por el tema del coordinador de incidentes, ¿no? O sea, por la parte de asesor legal, pues generalmente nos contactan aseguradoras pues para apoyar en la gestión desde las perspectivas legal, ¿no? la gestión del siniestro, y luego está la parte divertida, que es la parte de coordinador de incidentes, ¿no? En el que pues, al final las aseguradoras incluyen en su póliza un contacto de emergencia, por así decirlo, para que el asegurado en caso de incidente contacte
24/7 y en el que nosotros pues tenemos que estar disponibles para atender ese aviso, y aquí entra pues lo que nunca queremos recibir, que es el incidente, un aviso de incidente el sábado a las 3 de la mañana, que tienes unos tiempos de respuesta súper delimitados, y entonces ahí pues entra en juego, llamas inmediatamente al asegurado, haces una scoping call para ver qué es lo que ha pasado, qué necesidades hay en ese incidente, qué circunstancias se han dado, coordinas los vendors que pueden ser necesarios, atendiendo a las necesidades, y entonces pues ahí tratar de hacerlo con la coordinación de todos los vendors de la mejor manera posible, ¿no? En este caso, pues claro, se da un caso que ya hay vendors designados anteriormente de property, pues coordinarlo de la manera más fluida e interesante posible. Entonces, claro, al final la clave aquí, en un supuesto así, sería también un protocolo de gestión de incidentes, ayudaría bastante a gestionar el supuesto de hecho en este caso. ¿Quieres añadir algo? No, simplemente que es cierto que en el tema de ciber las empresas, los asegurados no suelen estar tan habituados a responder de forma correcta a como lo puede hacer ante un incendio o ante un siniestro como que se te han descongelado las mercancías. Sabe en todo momento cómo intervenir, qué es lo que tiene que hacer, incluso a lo mejor buscar un salvamento en este caso particular para poder sacar un subproducto de la alimentación y venderlo, y todo eso en unos plazos. Es cierto que para el tema de cyber normalmente todos esos procedimientos están bastante peor. Bien, pues ahora lo que queríamos era, ¿no?, solicitaros a cada uno que nos contarais un siniestro de esta tipología en la que hayáis participado, ¿no?, con vistas tanto a que nos indiquéis los puntos claves en la gestión, al final qué parte quedó cubierta y qué parte no, y alguna lección aprendida, ¿no? Pues si queréis seguimos el orden de cómo estáis sentados, empieza Marta, Perfecto. Sigue Sofía y continúa José Manuel, ¿no? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Clyde, nos gustaría traer a colación un incidente ciberfísico por excelencia, que de hecho lo comentaba antes Olivier, el NotPetya que afectó a Maersk, que al final, como sabéis, es un incidente que se expandió a nivel global en cuestión de horas, afectó a puertos, terminales, los barcos no podían cargar, no podían descargar, o sea, un caos absoluto. Y que entonces podríamos tirarnos horas y hablando de la gestión del incidente, ¿no? De destacar determinados highlights y de cómo unas copias offline o físicas fueron la base clave para la recuperación de la empresa, o cómo los accesos, los privilegios excesivos que se concedían, que estaban en ese momento, podían afectar a que esto, pudieron beneficiar a que se escalara de manera o incluso de la madurez cibernética del antes y después de la madurez cibernética de la empresa. Pero desde el punto de vista de Clyde, a mí me gustaría, ya que hemos estado hablando de tema de coberturas y demás, a mí me gustaría señalar que, claro, aquí lo que se dio fue un incidente que dio lugar a cientos y cientos de daños materiales, ¿no? Entonces, probablemente la mayoría de daños materiales tenían su póliza de daños, en este caso, por ejemplo, de mercancías, que fue lo que nosotros, de lo que estoy hablando, que a nosotros nos tocó trabajar, ¿no? Y entonces había un silent cyber en ese momento, en estas pólizas de daños de mercancías, y en los casos en los que estuvimos involucrados, estas pólizas accedieron a dar cobertura, ¿no? A pesar de haber sido el origen un incidente cibernético, dieron cobertura. Pero ¿qué pasa? Que claro, con esto, ¿contra quién repercutieron, ¿no? ¿Contra quién repitieron, ¿no? ¿Contra quién trataron de recobrar? ¿Contra la de cyber? No, contra la de responsabilidad civil de Maersk. Entonces, por ejemplo, en los casos en los que íbamos nosotros sí se pudo recobrar, y en ese momento, pues eso, a mí me ha gustado traerlo a colación porque digo, ¿se valoró con la de cyber? No, se fue directamente a la de responsabilidad civil. Bueno, yo os voy a contar un caso en el que Maersk está, de hecho, participando a día de hoy en relación con un asegurado cuya póliza de cyber no había sido intermediado por Maersk, porque en Maersk ofrecemos servicios incluso para asegurados cuyas pólizas lo hayamos intermediado. En este caso, pues como perito asegurado, ¿no? Maersk Advisory está haciendo el cálculo de la pérdida de beneficios.
Primero os cuento el caso y luego os cuento pues, al final cuál fue la cobertura o no cobertura bajo la póliza de cyber. Es un tema además bastante parecido al supuesto de hecho teórico que se ha planteado al principio y es una empresa de alimentación que a principios de este año, en enero del 2025, sufrió un incidente de seguridad que afectó a datos personales. En concreto, fue un incidente de ransomware que afectó a los servidores y dejó inoperativas todas las plantas de producción y paralizó completamente la actividad. Entonces, el inicio, pues como en todos estos casos, es Houston, tenemos un problema, llama al departamento de IT, hay un fallo en los sistemas informáticos y no sabemos qué pasa. Y tras varios intentos de restablecimiento de los sistemas, pues se descubre que los servidores están encriptados. Pues, crisis vital y pues como medida de precaución lo que primero se hace es tratar de evitar la propagación del malware al resto de todas las organizaciones y empresas del grupo, de tal manera que se desconectan las VPNs, se aíslan los servidores y las redes críticas, etcétera. Al mismo tiempo, se intentan tareas de minimización del impacto del incidente. Entonces, pues bueno, se despliega el antivirus, se hace un escaneo de vulnerabilidades pues, para detectar los puntos débiles de los sistemas, se pone en cuarentena los dispositivos que habían sido comprometidos y se implementa el doble factor de autentificación en el MCA para añadir una capa adicional de seguridad. Al mismo tiempo, pues lo habitual en todas las compañías, comité de crisis con los máximos responsables de la organización, se crea un grupo de trabajo con todos los responsables de tecnología y seguridad junto con el responsable con el delegado de protección de datos y se hace necesaria la activación del plan de continuidad de negocio. Al mismo tiempo de todas estas tareas de contención, pues se inicia pues, una línea de trabajo para tratar de restaurar los sistemas y las aplicaciones para recuperar, ¿no? y reanudarse los servicios a los clientes a la mayor brevedad posible y se inicia ese trabajo de investigación de causa del incidente, ¿no? del análisis forense digital. Pues se hace un informe forense pues, cuyos principales objetivos pues, identificar cuáles han sido los puntos de entrada de la intrusión, los vectores de entrada, ¿no? que se llaman, identificar dónde se ha generado la exfiltración de los datos, el número y naturaleza de datos exfiltrados, si existen o no puertas traseras en el estado de los sistemas y identificar pues, propuestas de mejora de los sistemas. Al mismo tiempo, pues se hacen las notificaciones oportunas y habituales en estos casos, pues notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, pues porque se hayan visto o posiblemente visto comprometidos datos de clientes, exclientes, proveedores, trabajadores, contratas y subcontratas. Además, se les hace una comunicación a todos ellos, a los clientes, proveedores, etcétera, porque aunque no había no era seguro que estaba la posibilidad de que hubieran sido comprometidos. Entonces, de manera proactiva y como precaución, se les comunica para que estén pendientes de si detectan operaciones sospechosas o irregulares y tomen las medidas oportunas. Y luego, pues, evidentemente, denunciar Civil, se ponen en contacto con el INCIBE y con el Centro Criptológico Nacional pues para informarles de lo sucedido, para detallarles cuáles eran el tipo y características del ransomware sufrido para que no se propagara no hubiera una expansión a otras organizaciones y pues para también recabar su apoyo. Aparte, se hace un análisis de todas las medidas que tenían implantadas antes del incidente y se detecta pues, que en principio estaba todo bien, tenían unas medidas de seguridad adecuadas al estado de la tecnología y los riesgos existentes, tenían unas medidas técnicas y organizativas para prevenir este tipo de incidentes y tenían una infraestructura tecnológica robusta y confiable pues, para almacenamiento y procesamiento de datos críticos. Pero, en cualquier caso, ante la brecha, se toman otra serie de medidas con posterioridad, de manera pues, que se contrata un centro de operaciones, un SOC, para monitorizar
y responder a amenazas en tiempo real, se reestructura toda la arquitectura de servidores, se adquiere nueva infraestructura tecnológica, se implementa un plan de reforzamiento del entorno tecnológico, se desarrollan programas de formación de ciberseguridad que probablemente todos aquí tenemos que hacer en nuestras empresas y se realizan auditorías de seguridad periódicas. Entonces, bueno, esto es la gestión normal que en cualquier empresa medianamente diligente se lleva, pero a tema cobertura, ¿no?, que es lo interesante. Seguro de cyber tradicional, evidentemente no está determinado por Mars, y entonces pues no tenía cobertura de daños materiales y en este caso, ¿qué pasaba? Que todo el proceso productivo estaba automatizado. ¿Qué provocó la paralización de los sistemas? Que no pudieran acceder a los almacenes, que eran robots que estaban completamente aislados, y en esos almacenes tenían mercancías, los ingredientes, que eran alimentos perecederos, con una fecha de caducidad. Entonces, toda esa mercancía fue hecha a perder, daños materiales derivados de un incidente cyber que no estaban cubiertos por su póliza de cyber tradicional, no intermediada por Mars, y ahora, pues lo que Mars, a través de su servicio de perito asegurado, por decirlo mal y pronto, Mars está dando la pérdida de beneficios que sí está siendo cubierta por su póliza de cyber, porque evidentemente la APB derivada de una paralización de actividad derivada de un incidente cibernético sí está cubierta, aparte pues de todo el resto de gastos o cuestiones cubiertas, pues de gastos de restauración de los sistemas, gastos de primera respuesta, etc. Sí, es importante lo que has dicho tú de que puede ser que los daños no estén cubiertos, pero sí la APB, sí la pérdida de beneficios derivada del incidente. Y muchas veces casi eso es más importante que no los propios daños materiales. El caso que yo os voy a contar es en la industria farmacéutica. Os voy a decir lo que le pasó y después ya os cuento los detalles de por qué y cómo pasó. De repente, un día hacen un lote de productos que han envasado y después del envasado de una serie de productos farmacéuticos hay que sacar un certificado que justifica que esos productos han sido envasados en unas condiciones de aire óptimas, donde no hay ninguna contaminación ni cosas así. Y después de estar 5 días envasando los productos, se dan cuenta de que el certificado da unos datos inválidos. Sin embargo, todo el sistema de alarmas que ellos tienen no se ha activado. Pues le dan una vuelta y dicen, vaya, justo, esto pasó un viernes, justo el viernes tuvimos un incidente eléctrico muy pequeñito en la zona del centro de datos que tenía la empresa y es lo único que se nos ocurre que puede tener alguna relación. Entonces, como habían tenido el incidente eléctrico, dieron parte a su póliza de daños. Habían tenido efectivamente un incidente eléctrico. Lo que no se había sabido, y se supo bastante tiempo después, era que lo que había producido el incidente eléctrico, que simplemente cambiaron una de las protecciones del cuadro general que tenían en esa zona, pero el daño material eran 400 euros de la intervención de la empresa especializada de electricidad, en cambiar la protección y hacer un chequeo y poco más. Lo que había hecho era lo siguiente. Ese corte de electricidad había provocado que el cliente y el servidor que recogían la información del sistema de medición de aire no tuvieran una buena comunicación. El cliente que estaba en la sala de envasado estaba recopilando todo y lo estaba todo recopilando bien, con lo cual no saltaba ninguna alarma, pero habían tenido un problema de sincronismo y la información que estaba enviando al servidor, el servidor no la estaba recogiendo. Entonces el servidor tenía dato cero, no estaba recogiendo datos, con lo cual todo el sistema parecía que estaba funcionando, pero la información no estaba llegando al servidor. Cuando llegaron y sacaron el certificado del servidor, esa información no estaba. En esta ocasión el tema de daños fue rápido
relativamente rápido y le dijeron que no tenía cobertura por daños. Estábamos hablando de cifras importantes, estamos hablando de millones de euros. Entonces, claro, saltaron todas las alarmas. Afortunadamente, en la póliza de ciber sí que estaba recogida esa circunstancia de derivado de un incidente propio, electrónico, un fallo en los sistemas. Entonces, pues entró la póliza de ciber y, efectivamente, la póliza de ciber cubriría todas esas pérdidas, pero a través de pérdida, no como daño material, sino una pérdida por ser un producto que no se va a poder comercializar y que además no se puede vender en el mercado secundario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí, en este caso, sí que pudieron cubrir ese gap, afortunadamente. Pues muchas gracias por vuestras experiencias, por compartirlas con nosotros y la verdad es que yo creo que ya habéis comentado qué es lo que tendría que haber hecho el asegurado o qué sería lo mejor, cómo se podría haber preparado para este tipo de siniestros. Pero me gustaría, si pudiéramos incidir sobre este punto y resumir qué buenas prácticas pueden marcar la diferencia para el asegurado en que la activación de la póliza sea exitosa o no. Y quizás Marta puede empezar con ello. Claro, desde este punto de vista, o sea, para una activación exitosa de la cobertura, al final no solo es importante los hechos objetivos en sí, sino pues también poder documentarlos y gestionarlos, ¿no? Entonces, obviamente, tener una política de buenas prácticas influye de manera muy positiva para la gestión del incidente, sin ninguna duda, porque además en los boardings suele aparecer una obligación del asegurado, ¿no? de tener un mantenimiento de la seguridad apropiada y adecuada, ¿no? Entonces, tener una serie de buenas prácticas, como decía Belén, ir a predisponer al asegurado para que pruebe de manera más fácil, que no haga caer ningún tipo de negligencia ni en tipo de... Además, también puede influir a la hora de la trazabilidad del incidente, de la documentación del incidente, para su correcta gestión. Y entonces aquí se puede gritar más o gritar menos. El micrófono mejor, ¿no? No sé si está... Vale, ahora sí. Vale, sí. Gracias. Entonces, por supuesto, pues hay una serie de planes, como puede ser un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres, un protocolo post-incidente, por supuesto, una política de compliance en ciberseguridad, también un protocolo, un plan de reporting interno y externo que sobre todo marque los tiempos, ayude a notificar de forma correcta y en cada momento adecuado, ¿no?, a la aseguradora y al resto de vendors y de intervinientes en el incidente. Lo que pasa es que, claro, esto es muy bonito sobre el papel y queda muy bien, pero al final la madurez que tenemos en el sector actual pues es la que es, ¿no? Entonces, obviamente, hablar de esto con un gigante como puede ser, por ejemplo, un Grupo Santander o un Telefónica, pues ok, pero sobre todo la experiencia que nos da o que nos ha podido dar el tema de ser coordinadores de incidentes y demás, lo que nos hace ver esto, por ejemplo, hay muchas pymes pues que todo esto no lo tienen del todo implantado y que la madurez, pues bueno, no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, supongo que los tiempos que no se corren y hacia dónde vamos, todo esto se irá implantando poco a poco y se irá todo adaptando y mejorando de manera más generalizada. Bueno, pues terminamos con una pregunta también relacionada con el tema de lecciones aprendidas, ¿no? O sea, hemos estado viendo que pues sí, que aunque tenga contratado una póliza de daños, una póliza ciber, incluso aunque tenga estas extensiones de cobertura para daño material a consecuencia de un ciberataque, pues me pueden contar con gap de cobertura, tener un daño material, ¿no?, y sin embargo que no quede cubierto, ¿no? Y también hemos estado hablando de la dificultad que puede tener la terminología distinta que se utiliza la póliza de daños y la póliza ciber para el daño material, ¿no? ¿Cómo podríamos anticiparnos, ¿no?, a estos conflictos de interpretación o de cara a determinar y conocer en detalle los gaps de cobertura que podemos tener?
Bueno, con esto ya terminamos. Os anticipo que ya está a punto. He visto mucha gente bostezando. Pero bueno, convendremos, antes de terminar, que en el entorno empresarial actual la gestión de riesgos es un pilar fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones. Y que la gestión del riesgo, pues tanto tradicional como emergente, exige de todas las organizaciones una estrategia, ¿no? Pues para anticiparse, mitigar y, en su caso, pues gestionar estos riesgos. En Mars hablamos de understand, measure and manage, ¿no? Entender el riesgo, medirlo y gestionarlo. Hay que entender el riesgo, la naturaleza y su evolución. Hay que medirlo a través de las correspondientes técnicas cuantitativas y, a partir de ahí, gestionarlo. Esto aplicado al caso concreto que nos ocupa, que son la cobertura de daños materiales derivados de un incidente cibernético, pues puede traducirse pues como sigue. Dice, entenderlo. Bueno, ¿esto cuándo va a suceder o de forma más común va a suceder? Pues cuando los procesos estén controlados o manipulados pues por procesos digitales. Medirlo. Bueno, pues un pilar fundamental es expresar el riesgo en términos financieros. Existen distintas técnicas cuantitativas, en Mars tenemos un servicio, o a través de terceros proveedores, en el que precisamente pues, valoran la posibilidad de pérdida de daños materiales en un incidente cibernético. Y luego, a partir de la comprensión y medición, pues ya pasamos a la gestión, ¿no? Y para esa gestión pues existen distintas soluciones que Javier Ibarra ha comentado y entonces la gestión del riesgo lo transferimos al mercado asegurador. Bueno, pues ahí, ¿cómo nos podemos anticipar o gestionarlo? Bueno, en primer lugar, habrá que analizar todas las pólizas que pueda tener contratada la sociedad y que pudieran resultar de aplicación a un tema de daños materiales en un incidente cyber, es decir, pues revisar condicionados de todas las pólizas potencialmente aplicables contratadas por la compañía, es lo que se viene llamando un análisis, y luego, a partir de ahí, pues tomar decisiones. Al final, ¿qué voy a decir yo que trabajo en Mars Advisory? Parte de broker de seguros es asesor de riesgos. Pues hombre, yo creo que aquí resulta fundamental trabajar con un asesor de riesgos que a través de las distintas prácticas tenga una visión global y que al final te pueda asesorar a lo largo de todas las etapas del ciclo de gestión del riesgo y, por lo tanto, tenga ese enfoque global u holístico que permita diseñar una estrategia de gestión del riesgo corporativa. Muchas gracias, ¿no? Terminamos ya con una conclusión, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que voy a ser muy breve porque ya creo que hemos comentado todo, pero yo creo que como conclusiones son coordinación temprana, anticiparse a ese siniestro, a poder hablar primero con la póliza de property y con la property de cyber, coordinar a los peritos, a los asesores legales y a la aseguradora en el siniestro. Saber exactamente cuáles son las coberturas. Yo creo que el riesgo la peor forma de gestionar un riesgo es no saber que lo tienes. O sea, debes primero saber que lo tienes y luego pues elegir las distintas coberturas que nos ha hablado Javier. Creo que eso es absolutamente fundamental. Y luego la verdad es que yo creo que debemos saber esas buenas prácticas que nos ha comentado Marta, que debe tener asegurado para que la activación sea lo mejor posible, ¿no? El plan de continuidad, el plan el Discovery Recovery Plan, hacer simulacros y mejorar la formación de cada una de las personas que tienen que estar en esa activación del siniestro. Por mi parte nada más y agradeceros estar aquí hasta el final, 2 horas de cyber y property y bueno, si hay alguna duda creo que es el momento, ¿no? Yo creo que eso, quedan 6 o 7 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta tanto de la primera parte como de la segunda, pues tenemos a nuestros panelistas a vuestra disposición, ¿no? Bueno, si no arrancáis, bueno, digo que antes, hablábamos del caso que teníamos un siniestro, afectaba a la póliza de daños, afectaba también a la póliza ciber, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, que
El ciberincidente ha provocado también algunos daños como consecuencia de un incendio, ¿no? Con lo cual, ¿no? Para la póliza de daños pues, podría entrar. Y antes decíamos pues, que las compañías eran dos compañías distintas, pero el cuadro de peritos es distinto. Si fuera el mismo, ¿podría generar algún conflicto de interés al perito de estar defendiendo por un lado la póliza de daños y por otro lado de ciber? No veo el conflicto de interés. Sí. En otras cosas quizás sí, pero aquí... Cada compañía preferiría que el siniestro, que la otra parte pagara la mayor parte posible. Pero bueno, ¿no? hemos estado con Sompo y con Besley, pues que se manifiesten si acaso... Pero yo la verdad no lo vería. No lo vería. Todo lo contrario, ¿no? Sería positivo. Todo ¿no? lo contrario, al final. Sería bastante óptimo. Vale. Pues, bueno, si no tenéis nada más que hacer, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, pues nada, muchísimas gracias. Gracias.